Imagina una ciudad donde el tiempo se detuvo en un solo instante. Pripyat, la ciudad más cercana a Chernóbil, sigue siendo hoy un lugar atrapado en el pasado, un sitio donde las pertenencias y recuerdos de las personas que lo habitaban se encuentran intactos, congelados en el tiempo tras el desastre nuclear más grande de la historia. En este vídeo, vamos a explorar las 20 cosas más extrañas y perturbadoras que se han encontrado en Chernóbil, reliquias de una época que, aunque parecen del pasado, todavía tienen algo que decirnos hoy. Antes de sumergirnos en esta visita única, suscríbete al canal si quieres más contenido como este. Aquí traemos historias de lugares olvidados y descubrimientos extraordinarios, y no te querrás perder lo que viene. 1. La Rueda de la Fortuna Fantasma. En el centro de Pripyat, la Rueda de la Fortuna es una de las primeras cosas que destacan en el paisaje de edificios grises. Esta estructura, de casi 30 metros de altura, estaba planeada como el símbolo de felicidad de la ciudad, parte del parque de diversiones de Pripyat, un lugar diseñado para el disfrute de familias, niños y trabajadores de la planta nuclear. Su inauguración estaba prevista para el 1 de mayo de 1986, durante el Día Internacional de los Trabajadores, una celebración especialmente importante en la Unión Soviética. Sin embargo, la tragedia ocurrió solo 5 días antes de la apertura oficial, y el parque quedó abandonado en cuestión de horas. Hoy, la rueda permanece en pie, oxidada y cubierta de musgo, en el centro de un espacio desierto. A su alrededor, los columpios y otras atracciones nunca fueron estrenados, y el parque está cubierto por la vegetación que se ha abierto paso en cada rincón. La Rueda de la Fortuna se ha convertido en el símbolo más icónico de Pripyat, un lugar de entretenimiento y alegría que, en lugar de risas, guarda un silencio inquietante. Es imposible no imaginar el bullicio que este parque pudo haber tenido, con familias disfrutando del aire libre, niños corriendo y gritando de emoción. Pero hoy solo queda el viento que silba entre las cabinas vacías y el crujido del metal oxidado, recordando a todos que la tragedia de Chernóbil sigue latente, incluso en los símbolos de la felicidad truncada. 2. Muñecas abandonadas y mutiladas. Uno de los elementos más perturbadores que se encuentran en los hogares y guarderías de Pripyat son las muñecas. A menudo, se encuentran en salones de clase, dormitorios y estantes, con las cabezas o extremidades desgarradas, llenas de polvo y radiación. En muchos casos, los exploradores han encontrado muñecas colocadas en posiciones inquietantes, como si fueran dejadas de manera intencionada para aumentar la atmósfera lúgubre. Sin embargo, la mayoría de estas muñecas simplemente fueron dejadas por los niños al ser evacuados apresuradamente, interrumpiendo abruptamente sus juegos. Cada una de estas muñecas cuenta una historia desgarradora, representan los recuerdos de la infancia, los juegos y la inocencia de miles de niños que nunca volvieron a sus hogares. Ver una muñeca abandonada en un rincón, mirando fijamente con ojos vacíos, es como sentir el eco de esos niños. Estas muñecas, junto a juguetes oxidados y libros infantiles, muestran cómo las vidas de estas familias se interrumpieron en un segundo. La radiación no solo dejó esta marca en los edificios, sino también en la inocencia de aquellos que alguna vez llenaron de vida la ciudad. 3. El Daggett 3, el pájaro carpintero ruso. El Daggett 3 es una de las estructuras más colosales y misteriosas de la zona de exclusión, y está rodeada de historias y teorías conspirativas. Este gigantesco radar, construido como parte de la defensa soviética durante la Guerra Fría, medía aproximadamente 150 metros de alto y se extendía por casi 800 metros de largo. El Daggett 3 era parte de un sistema de detección temprana, diseñado para alertar sobre posibles lanzamientos de misiles intercontinentales desde Estados Unidos. Lo curioso es que, debido a la intensidad de las ondas de radio que emitía, esta estructura generaba un sonido intermitente, un golpeteo constante que fue escuchado en todo el mundo y le valió el apodo de «el pájaro carpintero ruso». Durante años, el sonido del Daggett 3 era un misterio para muchas personas fuera de la Unión Soviética, quienes pensaban que era una señal de interferencia o incluso de espionaje. Aunque el radar fue desactivado tras el desastre, su estructura sigue en pie, completamente oxidada y cubierta de vegetación. Exploradores y visitantes la ven como una maravilla de ingeniería, pero también como un recordatorio de la paranoia de la Guerra Fría, y de cómo esta tecnología, en última instancia, quedó en desuso debido a un error humano catastrófico. El Daggett 3, abandonado y en ruinas, es uno de los testigos más impactantes de la antigua ambición soviética y de los temores que la acompañaban. 4. El Hospital de Pripyat. El Hospital 126 de Pripyat fue uno de los primeros puntos de atención para los afectados por la explosión en el reactor 4.
En los primeros momentos de la crisis, los bomberos, trabajadores y operarios de la planta que fueron expuestos directamente a niveles críticos de radiación fueron trasladados allí de inmediato. La urgencia de la situación y el desconocimiento sobre el alcance real de la radiación hicieron que el personal médico tratara a los heridos sin la protección adecuada. Estos primeros respondientes, sin saberlo, llevaban en sus cuerpos y en sus ropas altos niveles de contaminación radiactiva. En el sótano del hospital, las prendas de los primeros respondientes aún están allí, altamente contaminadas. A pesar de los intentos por reducir la radiación en estas áreas, el sótano permanece cerrado al público y se considera uno de los puntos más radiactivos de toda Pripyat. Este hospital, con su silencio sepulcral y pasillos vacíos, es un recordatorio sombrío de los sacrificios de aquellos que intentaron contener el desastre. La valentía de los primeros respondientes y la rapidez con la que actuaron es evidente en cada rincón del hospital. Pero también es un testamento de las consecuencias letales de la radiación, que se cobró la vida de muchos de los trabajadores en cuestión de días. 5. Vehículos radioactivos. En la zona de exclusión, existe un enorme campo conocido como el cementerio de vehículos. Este lugar alberga una colección de ambulancias, camiones de bomberos, vehículos de emergencia y transporte militar, todos contaminados con altos niveles de radiación. Estos vehículos fueron utilizados en los días posteriores al desastre, transportando a los heridos, llevando equipos de emergencia y movilizando a los trabajadores encargados de la contención. Sin embargo, el nivel de radiación al que se vieron expuestos fue tan alto que se volvieron peligrosos para el uso. Estos vehículos, una vez herramientas de rescate y salvamento, ahora son fuente de peligro y se consideran irrecuperables. Con el tiempo, la lluvia, el sol y la nieve han corroído sus superficies metálicas, y la radiación ha impregnado cada centímetro de ellos, haciéndolos potencialmente mortales. Este cementerio de metal es uno de los recordatorios más evidentes de cómo la radiación afecta de manera irreversible no solo a las personas, sino a todo lo que entra en contacto con ella. Cada vehículo es una cápsula de historia, un objeto que alguna vez fue símbolo de ayuda y que hoy es una prueba tangible de la destrucción invisible de la radiación. 6. Parques infantiles nunca usados. Los parques infantiles en Pripyat, diseñados para ser un lugar de diversión y recreo para los niños de la ciudad, nunca llegaron a ser utilizados. En varios puntos de la ciudad se encuentran estructuras de juego, columpios, toboganes y barras para trepar, todas ahora cubiertas de óxido y musgo. Estos parques, que deberían haber sido llenos de risas y juegos, están desiertos y envueltos en un silencio sepulcral. La vegetación ha invadido los caminos de los parques, y los juguetes se ven cubiertos por la naturaleza que ha tomado el control. Caminar por estos parques es una experiencia surrealista y triste. Es como entrar en una cápsula del tiempo de un mundo que nunca llegó a ser. Los juegos infantiles oxidados y los columpios inmóviles contrastan con el entorno sombrío. Estos parques son símbolos de una niñez que jamás se desarrolló en Pripyat, y de una alegría que se desvaneció antes de que llegara a existir. En ellos, el pasado y el presente se mezclan de forma inquietante, recordando que la ciudad que fue diseñada para prosperar, solo vivió un momento fugaz. 7. La piscina Lazurny. La piscina Lazurny, construida como una instalación de última tecnología en Pripyat, era uno de los orgullos de la ciudad. Diseñada para que los residentes pudieran relajarse y mantenerse en forma, era parte de un complejo recreativo y deportivo para los trabajadores de la planta nuclear y sus familias. Lo impresionante es que, a diferencia de otras áreas de la ciudad, esta piscina permaneció activa incluso después del desastre. Fue utilizada durante varios años por los liquidadores, aquellos encargados de la limpieza y contención de la radiación en Chernóbil, quienes buscaban en esta piscina un breve respiro de la intensa y agotadora labor que realizaban. El lugar estaba bien cuidado hasta mediados de los años 90, cuando finalmente fue cerrado y abandonado. Ahora, la piscina está completamente vacía, y las vigas metálicas y cristales rotos hacen que este lugar alguna vez tan animado luzca como una escena de una película postapocalíptica. Los exploradores que se aventuran en ella dicen que el eco de sus pasos en el agua vacía es un sonido extraño e inquietante. Esta piscina es un símbolo de la vida que luchaba por continuar a pesar de las circunstancias, pero que finalmente fue vencida por el abandono. 8. Las aulas congeladas en el tiempo. Al entrar en las escuelas de Pripyat, es posible encontrar pizarras aún llenas de notas y sillas y escritorios en su lugar, como si los alumnos acabaran de irse. En muchos salones, todavía quedan cuadernos abiertos, trabajos a medio terminar y libros infantiles desparramados en los pupitres.
Todo esto ha permanecido en ese estado durante más de 30 años, como una cápsula del tiempo que cuenta la historia de los estudiantes que alguna vez soñaban con un futuro brillante. En las aulas, se percibe una sensación de vacío inquietante. Las pizarras aún muestran ejercicios matemáticos, listas de nombres de estudiantes o los temas que serían estudiados ese día. Todo está intacto, cubierto por una capa de polvo y musgo que crece sobre el suelo y las paredes, invadiendo el espacio de lo que fue un lugar de aprendizaje y risas. Los libros de historia soviética, de matemáticas y de ciencias, algunos dedicados a los avances nucleares de la Unión Soviética, yacen como vestigios de la educación de una generación que fue repentinamente arrancada de sus aulas. En estos lugares, cada página de un libro de texto y cada pupitre nos recuerdan a los estudiantes que alguna vez imaginaron que regresarían al día siguiente. 9. El Palacio de la Cultura, Energetik. En la Unión Soviética, los palacios de la cultura eran lugares construidos para promover actividades culturales, deportivas y recreativas entre la población. El Palacio de la Cultura Energetik de Pripyat era el corazón de la vida social de la ciudad. Aquí se celebraban eventos, reuniones, obras de teatro, clases de danza y actividades deportivas. El nombre Energetik era un homenaje a los trabajadores de la planta nuclear, reflejando el orgullo de la ciudad por su contribución a la industria energética soviética. Ahora, este lugar está vacío y en ruinas, pero el esplendor que alguna vez tuvo aún es visible en sus amplias salas y en los murales que decoran las paredes. Los suelos están cubiertos de escombros y vidrios rotos, y los pasillos, que antes resonaban con los sonidos de risas y aplausos, están en total silencio. La pista de baile y el escenario están en desuso, cubiertos de polvo y rodeados por escombros. Este edificio es un testamento a la vida cultural y comunitaria que existía en Pripyat, una vida que quedó suspendida en el tiempo. 10. El Jardín de Infantes. Uno de los lugares más conmovedores, y para muchos, escalofriantes de Pripyat es el Jardín de Infantes. Este edificio, que fue pensado para albergar a los niños más pequeños, está lleno de cunas diminutas, juguetes y sillas pequeñas que siguen en su lugar, esperando a niños que nunca regresarán. Muchos de los juguetes han quedado dispersos por el suelo, mientras que otros siguen colocados ordenadamente en estanterías, como si los cuidadores hubieran pensado que pronto volverían a abrir. Los muñecos de peluche, en su mayoría con un aspecto tétrico debido a los años de abandono, yacen por todas partes. Los pequeños escritorios y sillas parecen encogerse aún más en el silencio del edificio. Ver una cuna vacía cubierta de polvo y una pelota de goma desinflada es un recordatorio de cómo esta ciudad fue evacuada de forma tan abrupta que no hubo tiempo para despedidas ni para llevarse los objetos personales. Este lugar, que una vez fue símbolo de vida y nuevos comienzos, ahora es solo un eco de los días de inocencia y alegría que quedaron atrapados en el pasado. 11. Los laboratorios del reactor. Los laboratorios de investigación en la planta nuclear de Chernóbil fueron áreas críticas donde se realizaban estudios avanzados para el desarrollo de la energía nuclear. Los científicos y técnicos que trabajaban allí realizaban experimentos y pruebas fundamentales para garantizar el funcionamiento seguro de los reactores. Estos laboratorios también formaban parte de los esfuerzos del gobierno soviético por avanzar en el conocimiento nuclear y sus aplicaciones. Pero después del desastre, estos laboratorios quedaron desiertos, y todo el equipo y las muestras en su interior quedaron abandonados. Los instrumentos, los tableros de control y otros dispositivos científicos ahora están cubiertos de polvo, y en muchos casos, son peligrosamente radiactivos. La atmósfera en estos laboratorios es sombría y parece sacada de una película de ciencia ficción, con mesas llenas de instrumentos que nunca volvieron a ser tocados. La sensación de que en cualquier momento se podría haber prevenido el desastre es abrumadora en estos lugares. Para quienes visitan estos laboratorios, son un recordatorio de cómo, incluso en los entornos más avanzados tecnológicamente, la tragedia puede golpear sin previo aviso. 12. El monumento a los bomberos. Justo afuera de la zona de exclusión, en la ciudad de Chernóbil, se erige un monumento en honor a los bomberos que respondieron en las primeras horas del desastre. Estos héroes acudieron al lugar sin conocer el peligro real al que se enfrentaban. Sin trajes protectores ni equipos adecuados, muchos de ellos fueron expuestos a niveles mortales de radiación mientras luchaban por contener las llamas en el reactor 4. El monumento consiste en una llama eterna, representando el valor y el sacrificio de estos hombres. La imagen de este monumento en medio de la devastación es poderosa y conmovedora. Muchos de los bomberos que acudieron esa noche murieron a los pocos días a causa de la exposición aguda a la radiación. Este lugar es un tributo a su valentía y sacrificio,
y un recordatorio de que muchos de los esfuerzos para salvar Chernóbil vinieron a un costo terrible. 13. El horno de grafito del reactor 4. En el momento de la explosión en el reactor 4, el grafito que se utilizaba para moderar las reacciones nucleares fue lanzado por el aire en todas direcciones, esparciéndose en las áreas cercanas y provocando incendios incontrolables debido a su alta radioactividad. Una de las piezas de grafito más grandes fue proyectada hasta el exterior del reactor, y se encuentra aún en el lugar, semi-enterrada entre escombros y vegetación. Esta losa es tan radioactiva que estar cerca de ella sin equipo adecuado puede ser letal en cuestión de minutos. El grafito es un material especialmente peligroso en este contexto, porque no solo retiene la radiación, sino que también es extremadamente difícil de mover sin contaminar aún más el área circundante. Ver una pieza de grafito expuesta en el suelo es una visión aterradora, ya que representa la potencia descontrolada del desastre. La losa de grafito del reactor es un símbolo del poder destructivo de la energía nuclear y de cómo algo que fue diseñado para ser seguro se convirtió en un elemento de muerte. 14. El aula de biología con instrucciones para un ataque nuclear. Uno de los descubrimientos más inquietantes en las escuelas de Pripyat es un aula de biología donde se enseñaban temas básicos sobre la radiación y la protección en caso de un ataque nuclear. En las paredes de este salón, aún se conservan carteles educativos sobre cómo protegerse de la radiación y qué hacer en caso de una emergencia nuclear. Es irónico y macabro que los estudiantes de Pripyat fueran instruidos en lo que hacer ante una amenaza de este tipo, sin saber que, años más tarde, su propia ciudad sería escenario de una de las mayores catástrofes nucleares del mundo. En las mesas, se ven figuras anatómicas de animales y humanos, que sirvieron para enseñar anatomía básica y primeros auxilios. Las aulas de biología con estos pósteres de protección nuclear son un testamento de cómo las preocupaciones sobre la seguridad nuclear ya formaban parte del currículo educativo en la Unión Soviética. La presencia de estas indicaciones en las aulas es una visión irónica y perturbadora, una preparación que se mostró insuficiente ante la magnitud del desastre que estaba por llegar. 15. La sala de control del reactor 4. La sala de control del reactor 4, donde ocurrió la fatídica cadena de eventos que condujo a la explosión, es uno de los lugares más peligrosos y trágicos de la planta. Este espacio, lleno de botones, palancas y monitores, era el corazón de las operaciones del reactor. En esa noche de abril de 1986, el equipo de operadores estuvo aquí realizando una prueba de seguridad que salió terriblemente mal. La falta de preparación, sumada a errores humanos y a problemas de diseño en el reactor, desencadenó una catástrofe. Aunque los operadores intentaron frenar la reacción fuera de control, la presión y el calor se acumularon a un ritmo alarmante. Finalmente, la explosión rompió la estructura del reactor y liberó una nube de radiación sobre la ciudad. La sala de control, ahora completamente desierta, sigue siendo una de las zonas más radioactivas, y entrar a ella requiere trajes de protección extrema. Esta sala, congelada en el tiempo, es un sombrío recordatorio de cómo un error humano y una serie de decisiones desafortunadas pueden desencadenar consecuencias devastadoras. 16. El salón de fiestas con murales soviéticos. Muchos de los edificios en Pripyat y Chernóbil tienen murales y mosaicos que representan escenas de la vida soviética, y el salón de fiestas no es la excepción. Aquí, las paredes están decoradas con imágenes de obreros, familias y científicos, todos bajo el emblema de la hoz y el martillo. Estos murales fueron hechos para inspirar patriotismo y orgullo en la nación soviética, representando la unidad y el progreso colectivo. Sin embargo, estos murales, en lugar de inspirar, tienen un efecto inquietante. La ironía es palpable, ya que las mismas imágenes de progreso científico y unidad proletaria ahora están en ruinas, cubiertas de moho y desmoronándose poco a poco. El salón de fiestas, que alguna vez fue el escenario de celebraciones, bailes y eventos de la comunidad, ahora es un espacio vacío y silencioso, donde los murales de la vida soviética parecen casi burlarse de la realidad. Los colores desvanecidos y las figuras deterioradas son un recordatorio de cómo los ideales de una época fueron destrozados en un instante. 17. El bosque rojo y su transformación. Justo después del desastre, el bosque ubicado alrededor de la planta nuclear, conocido hoy como el Bosque Rojo, fue uno de los lugares más gravemente afectados por la radiación. Este bosque de pinos fue expuesto a dosis letales de radiación, que provocaron que las agujas de los árboles se tornaran de un color rojo intenso antes de morir. Los árboles permanecieron así durante años, como un testimonio de los efectos devastadores de la radiación. Eventualmente, muchos fueron talados y enterrados en la misma zona para reducir los niveles de radiación superficial.
Hoy en día, el Bosque Rojo sigue siendo uno de los lugares más radioactivos de la zona de exclusión, y aún es riesgoso para cualquiera que pase demasiado tiempo en él. Lo más sorprendente es que, a pesar de la contaminación radiactiva, el bosque ha comenzado a recuperarse, y la vida salvaje ha vuelto a colonizar la zona. Lobos, osos, ciervos y otras especies han sido vistas en el área, adaptándose a las condiciones. La transformación del Bosque Rojo es una mezcla de horror y esperanza, un lugar donde la naturaleza lucha por rehacerse en medio de las cicatrices de la radiación. 18. El monumento a Valerico Demchuk. Valerico Demchuk fue uno de los primeros trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil que falleció en el desastre. Como ingeniero senior en la planta, él estaba en el área de bombeo del reactor 4 cuando ocurrió la explosión. Su cuerpo nunca fue recuperado, y se presume que fue enterrado bajo toneladas de escombros radiactivos dentro de la estructura misma del reactor. En la planta de Chernóbil, hay un pequeño monumento en su honor, una placa que recuerda a este hombre que perdió la vida en la primera línea del desastre. Este monumento, humilde y solitario, es un recordatorio de los primeros sacrificios humanos de este evento, y de cómo muchos trabajadores como Demchuk enfrentaron la catástrofe sin saber la magnitud del peligro al que se enfrentaban. Para quienes visitan Chernóbil, este monumento es una de las paradas más conmovedoras, un homenaje a la valentía y a las vidas perdidas en nombre de la ciencia y la energía. 19. El complejo deportivo abandonado. Pripyat estaba equipada con un moderno complejo deportivo que incluía un gimnasio, un campo de fútbol y canchas de baloncesto, lugares donde los residentes podían practicar deportes y socializar. Estos espacios deportivos eran parte de la vida cotidiana de la ciudad, un lugar de bienestar físico y de actividades para todas las edades. Hoy, el complejo deportivo está completamente desierto, cubierto de maleza y con los pisos de madera deformados por el tiempo y la humedad. La imagen de los tableros de baloncesto inclinados y el suelo lleno de grietas y escombros crea una atmósfera melancólica. Este complejo, que debía servir para el desarrollo físico y social de los habitantes, es ahora solo un esqueleto de lo que alguna vez fue. Las canchas de baloncesto, las pistas y los vestidores permanecen en total silencio, un eco de la vida activa y vibrante que se detuvo en un instante. Para muchos exploradores, es uno de los lugares que mejor representa el abandono repentino y la pérdida de una rutina y de una comunidad entera. 20. La piedra de los 30 minutos. Cerca del reactor 4, existe un pedazo de concreto de forma irregular conocido como la piedra de los 30 minutos. Esta pieza de escombro fue expulsada durante la explosión y se volvió extremadamente radioactiva. Se le dio ese nombre porque estar cerca de esta piedra durante más de 30 minutos puede causar una dosis mortal de radiación. Debido a su peligrosidad, la piedra no ha sido movida y permanece en el sitio, cubriéndose lentamente de musgo y suciedad. Este trozo de concreto simboliza la letalidad invisible de la radiación. A simple vista, parece un pedazo de escombro cualquiera, pero se ha vuelto un emblema del poder destructivo del desastre nuclear. Para quienes la observan, la piedra de los 30 minutos representa un riesgo constante y tangible de la radiación residual en Chernóbil, y es un recordatorio de cómo algo tan pequeño y aparentemente insignificante puede albergar un peligro mortal. Es uno de los objetos más inquietantes y letales que se pueden encontrar en el área de exclusión, y una advertencia de los efectos permanentes de la catástrofe. Cada rincón de Chernóbil y Pripyat es un recordatorio de lo que sucedió esa fatídica noche de abril de 1986. Estos objetos, lugares y monumentos cuentan historias de vidas interrumpidas, de valentía, de desesperación y de un mundo detenido en el tiempo. La zona de exclusión es un testimonio de las consecuencias de jugar con fuerzas que aún no entendemos por completo. Si quieres conocer más historias como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre los lugares más impactantes y misteriosos del planeta. Nos vemos en el próximo vídeo.